Buenas tardes, jóvenes. El video de hoy tiene como objetivo resolver problemas aplicando los conceptos de la ecuación de la recta y sus propiedades. Aquí ustedes podrán leer en su guía las instrucciones que envío. Ahora vamos a explicar un resumen de contenidos que nos va a permitir resolver los ejercicios de la guía. Primero, recordar la distancia entre dos puntos. Significa que tú la puedes resolver con la raíz cuadrada de la diferencia de los x al cuadrado más la diferencia de los y al cuadrado. Estas las puedes resolver cuando te piden calcular, por ejemplo, el perímetro de un triángulo, la distancia entre dos puntos, el área de un cuadrado, etc. Y vamos a ver más adelante cómo podemos aplicarla. El punto medio de un segmento. Esto, por ejemplo, cuando te piden el punto medio, por ejemplo, de la diagonal de un rombo, que hay un problema más adelante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo aplicar? Aplicar la siguiente expresión. Para la componente x, suma x1 más x2, lo divides por 2. Y para la componente y, suma y1 más y sub 2, lo divides por 2. Después tenemos la ecuación principal de la recta, que se simboliza y igual a mx más n, la ecuación general de la recta, a x más bi más c igual a 0, la ecuación de la recta que pasa por un punto y tiene pendiente m, también la vamos a aplicar en algunos ejercicios de la guía. La pendiente, que es muy importante saber cómo se encuentra la pendiente de una recta, que es la diferencia entre las y partido por la diferencia de las x. Después tenemos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. También tenemos el concepto de rectas paralelas. Cuando dos rectas son paralelas, cuando sus pendientes son iguales, es decir, la inclinación de la recta es la misma. La intersección con el eje de la y es distinto. Después tenemos rectas perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares si la multiplicación de sus pendientes igual a menos 1. Entonces ahí, si tú la ves en el gráfico, significa que estas dos rectas se intersectan formando ángulos de 90 grados. Eso significa perpendicularidad. Bueno, vamos a entrar a explicar cómo yo resuelvo esta guía aplicando todo lo anterior. Partiremos aplicando la definición de distancia entre dos puntos, la raíz cuadrada de la diferencia de la x al cuadrado más la diferencia de la y al cuadrado. La primera pregunta de la guía es si los vértices de un triángulo son los puntos 1,2, 1,10 y 4,6. Su perímetro es, bueno, para determinar el perímetro del triángulo tengo que saber la longitud de sus lados. Entonces, para determinar la longitud del lado AB, BC, AC, aplicamos esta fórmula. Entonces, primero vamos a calcular entre A y B. Entonces va a ser 1 menos 1. Entonces sería 1 menos 1 al cuadrado. Después tenemos y2 menos y1. Eso significa 10 menos 2. 10 menos 2. Entonces tenemos aquí el 0, que sería el cuadrado. Tenemos 8 al cuadrado. Resultado 64. 8 por 8, 64. Y después sacamos la raíz, que sería 8. Nos vamos al BC. Punto BC sería 4 menos 1. 4 menos 1. Después tenemos entre B y C 6 menos 10. 6 menos 10. Ya resolvemos la resta. Entonces en el primer caso sería un 3. En el segundo caso sería un 4. Cada uno elevado al cuadrado. Así que tenemos los resultados. 3 al cuadrado sería 9. Más 4 al cuadrado serían 16. Sumado eso me da 25. La raíz de 25 sería 5. En el caso de la C ahora, el punto 1,2 y 4,6 sería 4 menos 1, 4 menos 1 y sería 6 menos 2. 6 menos 2. Entonces aquí tenemos 3 al cuadrado y después tenemos 4 al cuadrado. Nos queda 9
más 16 igual a 25 y eso me da 5. Es muy importante ir haciendo todos los procesos. Por eso, sobre todo que ustedes tienen que entregar la guía, entonces yo tengo que evaluar cómo ustedes han hecho los procedimientos para encontrar los resultados. Entonces aquí me queda que el perímetro es la suma de estas tres distancias. Entonces me queda 5 más 5 son 10 y más 8 son 18. 18 sería el perímetro. Ya si está en centímetros sería 18 centímetros. Aquí no aparece la unidad. Ya, vamos al número 2. Entonces, si ustedes se fijan, en el número 1 nosotros aplicamos la distancia entre dos puntos porque nos pedían el perímetro. En el caso del número 2, entramos a otros conceptos que están en el problema. Dice, ¿cuál es el área de un círculo que tiene un diámetro con extremo A y B? Para calcular el área del círculo debemos saber que su definición, o sea, su fórmula es pi r cuadrado, o sea, necesitamos el radio. Pero acá nos dan los extremos del diámetro, es decir, yo con estos puntos puedo calcular la distancia entre A y B que corresponde al diámetro, o sea, calculo el diámetro usando la fórmula de distancia. Entonces va a ser 3 menos menos 3. 3 el menos de la fórmula y el menos del número. O sea, sería en este caso 3 menos 3. Después viene menos 3 menos 3. Menos 3, el menos de la fórmula y el 3 que es positivo. En el primer caso me queda menos menos. Aquí es una resta. La resta, acuérdense que se transforma a adición y aquí me va a cambiar el signo del sustraendo. Entonces me va a quedar 3 menos menos aquí da más, entonces daría 6 al cuadrado y acá sería menos 6 al cuadrado. Entonces me queda 36 más 36. 36 más 36. Me queda 72, 2 veces 36 en el fondo. 72. Pero esto lo podemos descomponer en 36 multiplicado por 2. ¿Ya? Entonces vamos a insertar el símbolo de multiplicación para que nos quede bien claro el procedimiento. 2, entonces la raíz de 36 es 6, signo igual, 6. 6 nos queda, raíz de 2. Raíz de 2. Eso sería el valor del diámetro del círculo. Entonces esto sería el diámetro. El radio es la mitad del diámetro, entonces nos va a quedar 3 raíz de 2. Aquí yo tengo escrito que el diámetro 2 veces. Entonces nos queda el área del círculo. Sería 3 al cuadrado y la raíz cuadrada al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado nos queda 9. Raíz de 2 por raíz de 2 me queda raíz de 4. La raíz de 4 es 2 y 2 por 9 nos da 18, que es el resultado que tengo anotado acá. Entonces aquí en síntesis teníamos que saber cómo se define el área del círculo, después calcular el diámetro sabiendo esos puntos. Y cuando yo sé los puntos extremos, significa que yo puedo usar esta fórmula de distancia. Y ese valor corresponde al diámetro. Pero necesitábamos el radio. El radio es la mitad del diámetro. Y así reemplazamos la fórmula y obtenemos el resultado. En el caso del número 3, tenemos, si los vértices de un rombo son los puntos A, B, C, D, como están dibujados aquí en el sistema cartesiano. Punto A, menos 1,2, punto B, 4,4, punto C, menos 1,6 y el D, menos 6,4. Tengo que buscar la intersección de sus diagonales. ¿Ya? ¿Cuáles son las coordenadas de la intersección de sus diagonales? Entonces, vamos a dibujar las dos diagonales del rombo, que sería la diagonal AC. La diagonal AC la vamos a pintar con rojito para que se vea bien destacada. Y después tenemos la diagonal BD. BD o DB. Entonces la destacamos con rojo también.
Y ahí tenemos las dos diagonales que se intersectan en este punto. Entonces basta que yo calcule el punto medio entre CA o el punto medio entre DB, ¿ya? Porque aquí las diagonales se intersectan en la mitad, ¿ya? Punto medio de AC entonces se calcula con el punto A menos 1,2 y el punto C menos 1,6. Entonces vamos a colocar menos 1 más menos 1. Vamos a insertar el signo menos para el 1, menos 1 partido por 2. Después tenemos el 2 más el 6 dividido 2. Dividido 2. Entonces tenemos el punto, sería menos 2 partido por 2, sería menos 1, 6 más 2 serían 8, dividido por 2 serían 4. Entonces el punto es menos 1,4. Si hubiésemos calculado el punto medio con los puntos BD, también obtenemos el mismo resultado. Entonces ustedes también pueden hacerlo para comprobar si les sale menos 1,4. ¿Ya? Les dejo como tarea de comprobación. Después tenemos el problema 4. Dice, ¿qué valor o valores puede tener K si la distancia entre los puntos 7,K y 3,1 es igual a 5? ¿Ya? Esto lo vamos a explicar en el otro video porque es un poquito más largo, así que yo aquí tengo una pequeña introducción, así que voy a explicar ese en el video número 2. Les deseo éxito en la guía, continúen trabajando, yo estoy dispuesta a recibir todas sus dudas a través del WhatsApp o el correo electrónico. Muchas gracias, les desea su profesora María Inés.